Hola, en una unidad de hemodiálisis sabemos que cada segundo cuenta, sobre todo cuando surge una emergencia. Hoy vamos a meternos de lleno en el manejo de las situaciones más críticas que podemos encontrar y lo haremos siguiendo la guía experta del Dr. Raimundo Parma. Y aquí va la pregunta del millón. Cuando estalla la crisis en mitad de una sesión, ¿está el equipo de verdad preparado para dar una respuesta que sea inmediata y sobre todo eficaz? Para abordar este tema tan denso, hemos preparado una hoja de ruta muy clara. Primero, el síndrome de desequilibrio. Después, la hipoglucemia. En tercer lugar, la hipercalcemia. Y para terminar, vamos a atar todos los cabos con un resumen de los protocolos de manejo. Muy bien, pues empecemos con la primera emergencia, el síndrome de desequilibrio dialítico. Lo llamamos la emergencia osmótica, y ahora mismo vamos a ver exactamente por qué. A ver, el síndrome de desequilibrio dialítico, o DDS por sus siglas en inglés, es una complicación neurológica, que puede ir desde algo tan leve como unas náuseas hasta un coma. La clave aquí es el contexto. Aparecen pacientes con una uremia muy severa. Hablamos de niveles de urea en sangre por las nubes, y sobre todo durante sus primerísimas sesiones de diálisis. Y aquí viene lo interesante de verdad, el mecanismo. Fijaos, se le llama el efecto urea inverso. Durante la diálisis, la urea baja en picado en la sangre, pero en el líquido cefalorraquídeo no, se queda alta. Esto crea una diferencia de concentración, un gradiente osmótico, que hace que el agua se mueva hacia el cerebro, como si fuera una esponja. El resultado es catastrófico, edema cerebral y un aumento de la presión intracraneal. Entonces, ¿cómo podemos adelantarnos a esto? Esta tabla es oro puro. El riesgo es máximo en la primera diálisis, con un boom por encima de 175 y en pacientes que ya tienen una lesión cerebral o una insuficiencia renal crónica terminal que se acaba de diagnosticar. Conocer esto nos permite clasificar el riesgo de cada paciente antes de empezar. Las manifestaciones clínicas, tienen dos caras. Pueden empezar de una forma muy sutil, con un simple dolor de cabeza o algo de inquietud, pero el verdadero peligro es que esto progrese a las formas más severas, encefalopatía, convulsiones, coma. Por eso, detectar esos primeros síntomas leves es absolutamente crucial. La prevención, como casi siempre, es la piedra angular. ¿Qué nos dicen las guías Cadigo? Pues algo muy lógico. Hay que ralentizar la eliminación de urea. ¿Y esto cómo se consigue? Pues con sesiones más cortas, flujos de sangre más bajos y un objetivo de reducción de urea más modesto. Básicamente se trata de hacer una diálisis mucho menos agresiva para ese primer contacto. Vale, pero ¿y si ocurre? Si el síndrome aparece, la actuación tiene que ser fulminante. Lo primerísimo y más importante, parar la diálisis. De inmediato. Luego, evaluar el estado neurológico con la escala de Glasgow y buscar cualquier signo de hipertensión intracraneal. Las intervenciones van desde algo tan sencillo como elevar la cabecera de la cama hasta administrar manitol si la cosa se pone realmente fea. Bien, cambiamos de tercio. Vamos a abordar la segunda emergencia. Se trata de la hipoglucemia intradialítica, una amenaza que, como vamos a ver, a menudo no hace ningún ruido. Es silenciosa. Y este gráfico lo deja clarísimo. Fijaos en la prevalencia. Puede llegar hasta un 15% en pacientes diabéticos. Es un problema muy frecuente y con un potencial de gravedad enorme en esta población concreta. Pero aquí está el quid de la cuestión. El mayor peligro es la hipoglucemia que no da síntomas. Debido a la neuropatía autonómica diabética, muchos pacientes no sienten los avisos clásicos como el temblor o las palpitaciones. Pueden pasar directamente a un estado de confusión o peor, a una pérdida de consciencia sin previo viso. Y uno se pregunta, ¿por qué ocurre? Pues no es una sola causa, es una combinación de factores. El dializado sin glucosa, literalmente, le roba glucosa al paciente. Si a eso le sumamos que muchos vienen en ayunas, que la insulina se elimina más despacio y como decíamos que la neuropatía esconde los síntomas, pues tenemos la tormenta perfecta. Una vez más, la prevención es la clave, y este protocolo práctico es una herramienta fantástica. Implica cosas de sentido común, no ayunar, hacer controles de glucemia al principio y al final, y planificar un pequeño refrigerio a mitad de sesión. Son medidas sencillas, pero que marcan una diferencia brutal. Ahora, si la glucemia se desploma por debajo de 60, el protocolo de actuación tiene que ser automático. Se para la diálisis, se confirma el valor y se actúa según el estado de consciencia. Si el paciente está consciente, carbohidratos de acción rápida. Si no lo está, glucagón o dextrosa intravenosa. Y después, por supuesto, monitorizar cada 15 minutos hasta que se estabilice. Venga, vamos con nuestra tercera y última emergencia, la hipercalcemia dialítica. Es una complicación que vemos menos, pero que representa una sobrecarga de electrolitos con consecuencias muy serias. Estamos hablando de una prevalencia de entre el 10 y el 15% en pacientes en hemodiálisis de mantenimiento. Y ojo, porque la causa principal en la mayoría de los casos es iatrogénica,
un líquido de diálisis con una concentración de calcio demasiado alta para ese paciente en concreto. Y sus efectos se notan en todo el cuerpo. A nivel cardíaco puede causar arritmias y acortar el intervalo QT. A nivel neurológico, confusión y debilidad muscular. Es una alteración que afecta a todo el organismo y que hay que tener siempre en el radar. Lo bueno es que el manejo es muy directo y lógico. Hay que reducir de inmediato la concentración de calcio en el líquido de diálisis y, por supuesto, suspender cualquier suplemento que se esté administrando. Y la prevención, como es de esperar, pasa por una monitorización periódica del calcio en sangre, como mínimo cada 4 semanas, para poder ajustar la pauta de diálisis de forma proactiva. Muy bien, pues ya hemos visto todas las piezas del puzzle. Ahora vamos a unirlas con un resumen comparativo para tener claros los puntos clave de cada una de estas emergencias. Esta tabla es una herramienta de bolsillo excelente. Compara la señal de alarma, la acción inmediata y la clave de la prevención para cada síndrome. Para el DDS, la alerta son los síntomas neurológicos al principio. Para la hipoglucemia, la alteración del estado mental. Y para la hipercalcemia, la confusión o las arritmias. La acción inmediata casi siempre empieza por replantear la sesión de diálisis. Y la prevención, como hemos visto, es siempre la mejor estrategia. Así que, al final, si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. El manejo eficaz de estas crisis se apoya en 3 pilares. Primero, la anticipación del riesgo de cada paciente. Segundo, la aplicación rigurosa de protocolos. Y tercero, una respuesta rápida y entrenada cuando salta la alarma. Y con esto terminamos con una pregunta para la reflexión en cada centro. De estos 3 escenarios críticos que hemos visto, ¿cuál de los protocolos necesita una mayor atención o un refuerzo en su unidad de hemodiálisis? Muchas gracias por la atención en este análisis. Recordad que toda la información que hemos compartido se basa en la obra Emergencias críticas en la unidad de hemodiálisis del Dr. Raimundo Palma, que es sin duda una lectura fundamental para la práctica clínica diaria.